para Naciones Unidas, es un tema relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, un tema relacionado con los derechos humanos de manera particular, y para Naciones Unidas constituye por consiguiente este tema particular de poblaciones no contactadas un aspecto muy relevante, puesto que si bien tenemos el convenio 169 relacionado precisamente con la protección de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, es sin lugar a duda importante atender a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Cuando estamos hablando de poblaciones indígenas no contactadas, estamos hablando de comunidades de extrema vulnerabilidad. Son comunidades normalmente que tienen una condición especial en cuanto a que su estado de aislamiento se debe, en muchos casos, y generalmente es por este caso, es que no se sienten seguros en contacto con la vida, digamos, normal de desarrollo, llamémoslo occidentalizada, por decirlo de alguna manera, alrededor de sus comunidades. Es decir, todo lo que es la población mayoritaria circundante a su región. Estas poblaciones se sienten, muchas veces, digamos, su estado de aislamiento se debe a que ante un eventual contacto con esta sociedad, digamos, circundante, ellos se sienten vulnerados, se sienten agredidos, se sienten inseguros, no conocen el idioma, no conocen las costumbres, o sea, y muchas veces lo que hacen es que ellos entran a sus territorios y lo hacen como una estrategia de supervivencia. Ellos se sienten más seguros viviendo en sus áreas, viviendo sus costumbres, en su entorno natural y todo eso, y sacarlos de ahí obviamente constituye lógicamente una situación de muy alta vulnerabilidad y peligro para la subsistencia misma de las poblaciones. Entonces, en ese contexto se reconoce que este es un derecho de las poblaciones indígenas a su autodeterminación, a tomar la decisión de que no quieren estar en contacto con un mundo afuera desarrollado, por llamarlo de alguna manera. Ese, digamos, es un primer aspecto importante que desde Naciones Unidas nosotros reconocemos requiere un tratamiento especial. Es por eso que más allá del convenio 169, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, de otros instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos, los relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para el caso de América Latina, se requiere una normativa especial, más allá del convenio y de la declaración. Inclusive, se requeriría a la larga una revisión del mismo convenio 169, si se quiere, para poder, digamos, avanzar mucho más en lo que es la protección de los derechos de las comunidades en alta vulnerabilidad. No obstante, lo que se ha venido haciendo desde Naciones Unidas, a través del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, ha sido promover, a través del mismo foro, promover reuniones especiales, talleres, foros internacionales, regionales, para tratar temas particulares. Esto que en el año 2006 el Foro Permanente organiza un seminario internacional en Santa Cruz, en Bolivia, para precisamente analizar la situación de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay.
cerca de 200 poblaciones indígenas se han identificado en América Latina, en estos territorios, como pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial. Entonces, eso es un grupo importante en América Latina. Por eso el foro convoca a esta reunión en Santa Cruz. Es allí donde entonces se analiza con profundidad, con representantes de todos estos países. Fue una reunión muy importante, muy bien concurrida, muy técnica, con gente muy experta en los temas. Analizan muy bien este tipo de situaciones. Cada país trae sus casos, identifica un poco cuáles han sido sus prácticas a nivel nacional. Como resultado de esto, se toma una decisión, o digamos, hay unas recomendaciones y se hace una declaración de esta reunión que se ha constituido como en la base para crear las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay. De estas recomendaciones y de este trabajo a nivel regional surge esta declaración que se llama el Llamamiento de Santa Cruz de la Sierra. Y el llamamiento lo que hace precisamente es hacer una serie de recomendaciones en cuanto a política pública, política general, medidas de contingencia y salud, el análisis y las recomendaciones relacionadas con las tierras y territorios, los territorios indígenas, lo que implica también un poco directrices para el establecimiento de y la definición de lo que son poblaciones no contactadas, en aislamiento, y cuál es el tratamiento que se debe llevar a cabo. Se habla también de la institucionalización y de mecanismos de seguimiento, la sensibilización que debe hacerse también con la sociedad, y algunas otras recomendaciones más de carácter internacional, acciones más de ámbito internacional, etc. Y es ahí entonces donde las Naciones Unidas, a través de este mecanismo, promueve unas directrices que surgen, como mencionaba, de este encuentro, que son una guía, en realidad. Estas directrices, al ser unas guías, no son jurídicamente vinculantes, pero son recomendaciones importantes para un tratamiento adecuado hacia los estados, para la protección de esas poblaciones de alta vulnerabilidad. ¿Qué contiene la guía en términos generales? Por un lado, digamos, lo que es la caracterización, por ejemplo, de un pueblo en aislamiento, la prueba de su existencia, por qué los gobiernos deben adoptar medidas de protección, qué tipo de derechos se deben tener en cuenta en el momento, digamos, de la toma de decisión y de la implementación de normativas, de leyes de carácter constitucional, legal, normativo. Entonces, por eso es un documento y una guía muy importante. De esto sin duda, y Bolivia ha sido un país pionero en la región también, en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, al haber reconocido desde su constitución el convenio 169, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha inclusive también tomado esta iniciativa de formular la ley 450 sobre la protección de pueblos pueblos originarios con alta vulnerabilidad. Uno de los aspectos importantes para tener en cuenta entonces es cuáles son las pruebas de existencia de los pueblos no contactados y cuál debe ser el tratamiento a esto, porque lo importante de todo esto es proteger los derechos de estas poblaciones más vulnerables, y para esto entonces se requiere hacer un trabajo de investigación muy minucioso, un trabajo de investigación que bajo ninguna circunstancia pretenda
el contacto con las poblaciones indígenas. O sea, se trata de llevar a cabo acciones de manera indirecta para obtener información. Esto se hace a través de, obviamente, investigaciones antropológicas, de búsqueda de evidencias, fotografías aéreas, declaraciones de poblaciones circundantes o poblaciones, digamos, que comparten sus mismos territorios, el establecimiento de campamentos abandonados, utensilios, entierros, sitios sagrados, es decir, de alguna manera sus actividades, según sus mismos costumbres, sus creencias, su cultura, su cosmovisión, hace sin duda que ellos en sus territorios dejen, digamos, de alguna manera algunos rastros, evidencias. Entonces se trata siempre de buscar con mucha prudencia, cuidado, cautela, evidencias para identificar para establecer, digamos, la posible existencia de poblaciones en aislamiento, poblaciones indígenas en aislamiento. La característica de estas poblaciones. Normalmente son poblaciones, como menciono, de muy alta vulnerabilidad, están fuertemente integrados a ecosistemas naturales, a ecosistemas terrestres, normalmente en ecosistemas con muchísima riqueza natural, biodiversidad, recursos hídricos, que precisamente son su hábitat natural. Es por eso que ellos se sienten cómodos dentro de su hábitat. Es decir, están acostumbrados a vivir de esa naturaleza, siguiendo sus costumbres. Entonces, esa es una característica. La otra característica, obviamente, es que desconocen la situación y el funcionamiento de lo que es la sociedad mayoritaria o la sociedad, digamos, que los rodea. Esto que mencionaba, digamos, de un mundo más occidentalizado, en desarrollo. Ellos desconocen eso, por eso no tienen confianza en ese tipo, digamos, de ambiente y no se sienten por consiguiente seguros. Por eso es que son altamente vulnerables. Y al ser así, también se constituyen en poblaciones con un fuerte peligro de extinción. No conocen el idioma, no conocen el funcionamiento de la sociedad, las instituciones, etcétera. Son pueblos que tienen son demasiado frágiles, digamos, son muy frágiles. Estas situaciones los puede llevar, obviamente, a situaciones de estrés, complejas en cuanto, digamos, a garantizar su integridad física, psicológica, moral, y es por eso que es importante reconocer, digamos, lo que caracteriza a estos pueblos en aislamiento. Ahora, ¿por qué el gobierno debe adoptar medidas de protección en estos pueblos? Primero, porque el gobierno es el principal garante de los derechos humanos de toda la población. Toda la población tiene los mismos derechos, por consiguiente, esa es una responsabilidad y una garantía que debe establecer el Estado. Y el gobierno también tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en su totalidad. O sea, no hay unos más o menos que otros, simplemente esa es una de las obligaciones que tiene el Estado. Lo otro es porque también existen compromisos internacionales vinculantes, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos. Y el otro aspecto es qué derechos humanos deben ser tenidos en cuenta. Primero que todo, la vida. Y eso sí, por encima de todo, es el primer derecho fundamental que debe protegerse, la vida. Lo otro es la integridad física de esos pueblos. La integridad física, psicológica, moral, su dignidad, etc. Ese es otro derecho que hay que proteger. La autodeterminación, fundamental. Los pueblos indígenas en aislamiento están allí, como mencionaba, por su propia voluntad. Y eso hay que respetarlo por encima de todo, su autodeterminación. Lo otro es el derecho a sus tierras, a sus territorios y a los recursos naturales que están en sus territorios.
El otro derecho fundamental el otro derecho que hay que respetar es su cultura, sus costumbres, las prácticas tradicionales y ancestrales, su creencia en lo que representa sus mejores modos de vida, su bienestar, y obviamente también el consentimiento previo, libre e informado con respecto a lo que debe constituirse un elemento fundamental para entender finalmente cuál es la situación y el estado real, la caracterización y la evidencia de que existen, digamos, estas poblaciones. Esto tiene que ver precisamente con el hecho de que para efectos de poder identificar la existencia de pueblos en aislamiento, hay que recoger cierto tipo de información de buena fe por parte de las comunidades circundantes, pueblos indígenas también inclusive circundantes, que quizás como en el caso, por ejemplo, que mencionas tú en el norte de La Paz, los tacanas, son poblaciones que seguramente comparten territorios y que de alguna manera, digamos, ellos tienen cierto tipo de información. Es con ellos, por ejemplo, que se hace también este tipo de análisis relacionado con acciones indirectas, de poder contar con más información. Sí, lo importante de todo esto, como mencionaba, también es evitar el contacto. Hay que evitar el contacto con las poblaciones. La Ley 450 de 2013 con respecto a la protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad surge sin duda de esta voluntad del Estado de contar con los instrumentos normativos y jurídicos que garantizan la protección de estas poblaciones. Desde Naciones Unidas nosotros no hemos entrado bajo ninguna forma a investigar, a analizar situación de pueblos no contactados en el país. Tenemos conocimiento obviamente de algunas denuncias que ha hecho el pueblo Tacana con respecto a poblaciones presuntamente no contactadas en la región del norte de La Paz, pero no hemos estado involucrados, digamos, en este tipo de acciones. Entendemos que a través de la Defensoría del Pueblo se conoce esta situación y seguramente ellos han desarrollado las investigaciones del caso pertinentes y seguramente habrán dado algún tipo de recomendaciones. No tengo realmente información y conocimiento de todo lo que ha venido ocurriendo en la región con respecto a poblaciones no contactadas. Sí es una preocupación y un tema que hemos analizado desde la perspectiva más, digamos, regional, dado precisamente al grado de conflictividad que se genera cuando se trata de llevar a cabo actividades de desarrollo en pueblos, en territorios indígenas, así como en ecosistemas frágiles que muchas veces están vinculados a la presencia de poblaciones indígenas. Y obviamente hay una jurisprudencia en algunos países más que en otras, particularmente en los países andinos ha habido unas experiencias muy interesantes, tanto en Ecuador como en Perú, como en Colombia, inclusive en México también, que sin lugar a duda deben ser referente también para algunos países. No tengo conocimiento, como te digo, para poderte dar casos particulares, pero en el caso de poblaciones no contactadas ha habido casos interesantes que sé de su existencia, pero no conozco los detalles, tanto en Ecuador como en Perú, que podrían ser una
de mucha utilidad también. No obstante, yo creo que la ley 450 que ha promulgado el Estado Plurinacional de Bolivia es una ley, es un buen instrumento. Y para esto nosotros sí recomendamos que haya un avance en su implementación. La ley establece la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, que sin lugar a duda podría muy rápidamente entrar a implementar las recomendaciones de carácter más técnico para lo que es la identificación de poblaciones en aislamiento, el tratamiento que debe darse a sus territorios, etcétera. Creemos que hay las condiciones perfectas para que el país pueda llevar a cabo este trabajo, pero se requiere obviamente, y es algo que nosotros sí estaríamos recomendando, es que la ley 450 sea reglamentada y pueda operar, digamos, pueda ser implementada a través de la DIGEPIO. Tal como lo proponen las guías y las directrices, la referencia que se ha establecido a través del Foro Permanente de Pueblos Indígenas, precisamente uno de los aspectos importantes es la definición de las pruebas de existencia, las evidencias de existencia. Y esto implica un trabajo técnico, antropológico, social, bien elaborado, precisamente para no vulnerar los derechos de estas poblaciones indígenas no contactadas y por consiguiente pues no entrar a violar obviamente sus derechos. Que según la misma ley establecida, la ley 450, establece medidas penales con respecto a quienes contactan o a quienes afectan las poblaciones no en aislamiento, o a poblaciones, digamos, en alta vulnerabilidad, como lo establece la ley.